de Jauretche y que admira y que incorpora ese pensamiento nacional, y porque en Los Encantadores de Serpientes él trata de ver cómo el pensamiento nacional ha quedado de lado en las otras editoriales. Para Los Encantadores de Serpientes, para él son las otras editoriales, las grandes, que se la pasan, dice él, traduciendo obras del inglés, ninguneando la cultura nacional, diríamos hoy en día, y que son como encantadores de serpientes, dice, como que venden ilusiones, digamos, y que lo que él se propone, por el contrario, es que los editores tengan un rol político de editar lo nacional, la defensa de los intereses nacionales. Muy claro, Ale. ¿Querés que abramos las preguntas? Si te quieren hacer alguna consulta. Claro, sí, sí. Las compañeras, sí. Ahí la veo a María Eva, Todas. que ingresó. ¿Cómo te va, Mari? Bienvenida. Pero muy interesante, como recién decía Olga, la vida de don Arturo, que con mucha voluntad, mucha pasión por esto que hacía, una pasión nacional, ¿no? Una pasión de querer llevar adelante la difusión de ese pensamiento original, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Había que atreverse en ese momento de persecución, de degradación y de desestimar cualquier cosa que tenga que ver con lo popular y con lo nacional, que este hombre llevara adelante la edición de Los Hombres Perseguidos, como recién vos decías, de Jauretche, de José María Rosa. Mismo creo que ese libro que vos mostraste de Scalabrini, creo que se publica después de la muerte de él, ¿no? En el 59. Sí. Todas obras que rescatan a estos hombres que fueron claves primero para una generación, digamos, para una generación de militantes, de esto que estabas diciendo vos. Yo le sumaría también la importancia de las cátedras nacionales, que después también van a tener un rol muy importante en el ámbito universitario, ¿no? Pero pensemos que don Arturo ahí como que da el puntapié desde una editorial alternativa a toda la difusión de este pensamiento. Sí. Yo no sé si alguien te quiere hacer alguna pregunta, Ale. Ahí lo veo a Jorge que te quiere preguntar. Activa el audio, Jorge. Ahí está. Ahí está. Sí, no, quería saber si él había tenido algún cargo político en el gobierno, digamos, de Perón, en el primer periodo o en el segundo, y después en la época del regreso en el 73, ¿no? O siempre estuvo, digamos, militando desde la editorial en forma no orgánica, ¿no? Esa sería la pregunta. Yo te diría, él hace un recorrido ideológico. Él de joven está casado, va de joven, desde que se casa, su esposa de toda la vida, su esposa estaba cercana, la familia de su esposa, cercana al Partido Comunista. Entonces él, de joven, en la época del primismo, él era opositor de Perón, del primer gobierno. Él cuenta que él está en el 17 de octubre, no está en la calle. Él lo cuenta ahí en Memoria de Papel o en Los Encantadores de Serpiente, ya no me acuerdo. La cuestión es que él en el primer gobierno no está con el peronismo, es más bien opositor. Ahora, en el segundo gobierno, el acercamiento a Ernesto Palacio, él lee la obra de Palacio, y evidentemente a él la obra de Palacio, la historia argentina, le llega, porque él encuentra ahí algo nacional, él cree en esto. Entonces ahí él, estamos hablando del año 54, 53, él lo publica en el 54, termina el peronismo y él está más cerca del peronismo sin haber tenido ningún cargo. Ahora, toda la resistencia, digamos, él se va acercando cada vez más, se hace jaurechiano, digamos, si bien, y en el año, como vos decís, en el peronismo de los 70, a él le ofrecen ser asesor de Eudeva,
y allá va, es decir, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Él pasa a trabajar poquitos meses, porque vieron que en el gobierno del 73-74, son varios gobiernos y hay recambios. Cuando muere Perón, él copa el gobierno de a poco, según las áreas, el gobierno de Isabel lo va copando más la derecha peronista, él ya queda desplazado ahí. O sea que tiene un cargo, pero en lo suyo, digamos, ¿no? Formando parte de un equipo que va a trabajar, que va a dirigir Eudeva. Eso es su única trayectoria política. Incluso al punto de que de muy mayor cuesta que tenga jubilación, porque él hizo aportes, digamos, muy... No tiene una jubilación de funcionario porque no lo fue, salvo esta asesoría. Y bueno, vive en la casa de la hija, él al final de anciano, él, digamos, no llega a tener una jubilación, consigue que tenga una jubilación, pero es una persona que toda la dio, como decirte, con muy poco dinero, y no sé si le ofrecieron más en los años 70, tampoco era una figura de primera línea él, ¿no? En los 70. No sé si te contesta esto. Sí, sí, no, está bien, o sea, digamos que tuvo una evolución política o ideológica, digamos, empezó desde la izquierda y, digamos, se incorporó a un proyecto nacional, ¿no? Así Con es. acercamiento a Jauretche y al peronismo. A Ramos, como decía antes, Correcto. Matías, Sí. sí. Eudeva, si mal no recuerdo, en el año 73 dependía también de la Universidad de Buenos Aires. Sí, era la editorial, siempre fue la editorial de la Universidad de Buenos Aires, sí. Pasa que tiene un directorio mixto, parte del directorio es privado y parte es estatal, y ahí fue Peñalillo de la parte estatal. Ah, está. Ok, bueno, gracias por la información. Ale, ese es el momento del rectorado de Rodolfo Puigros, ¿no? Exactamente. Y Jauretche también estaba en Eudeva. Puigros es una línea, digamos, ideológicamente un intelectual mucho más formado, pero hace un recorrido parecido como al que vos decías, Jorge, desde la izquierda hacia el peronismo, ¿no? Sí, y por eso también cuando lo convoca es alguien más cercano, ¿no? Es cierto lo que vos decís, Matías, claro. Sí, es con Puigros que él va, Eudeva. Claro, que Puigros después asume como ministro de Cultura con Cámpora, pero creo que es destituido, si mal no recuerdo, sí. En el 74. Yo no tengo en claro exactamente los meses, pero sí, es así, Jorge, sí, es más cercana a la izquierda peronista, que es desplazada de tantos espacios que había logrado con Cámpora, ¿no? Claro, y creo que solamente queda Adriana Puigros como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que después, a los 6 meses, creo que la cierran. No me acuerdo si ya era en el año 75, 1975. Pero es interesante. Y después digamos, del 76, su trayectoria, digamos, ¿cuál fue? Muy buena pregunta, porque cuando uno ve, yo les estuve contando hasta el 66, ¿no? Hasta que termina la siringa. Del 66 al 76 es la época de esplendor de la editorial, porque ya consolidado en el campo nacional, ahí con la siringa y estos acercamientos, ahí es, o sea, el año 66 es el año del medio pelo, que vende, pero acá es un hit. Es un boom editorial. Está primero en los rankings meses y meses y meses.
y entonces todo esto hasta el 76, ahí cuando vuelve Ramos, tiene un catálogo hermoso, si hay tiempo después, si quieren muestro algunas imágenes. El punto es que en el 76, como vos decís, él ya no puede seguir el proyecto el proyecto de editar libros populares. Tiran una bomba cerca de la editorial, lo amenazan a él y la familia, algunos de sus autores son desaparecidos, y él, bueno, sobrevive como puede. Ahí es cuando, además fallece Jauretche, ya en el 74, creo que fue por ahí, entonces se queda sin autores, y bueno, va haciendo lo que puede unos pocos años, ¿no? Va haciendo lo que puede en el sentido de que vos ves que edita poco, reedita, ahí se acerca Galasso a la editorial y trabaja un tiempo, ¿no? Y como recuperando la obra de Jauretche, pero hace poco, al punto de que está muy mal económicamente esos años. Pasa a vivir con la hija, queda viudo, es decir, es una época ya, como decirte, complicada. Uno ve lo que publica Peñalillo en la dictadura y es poco, y ya te digo, se repite y además mucho no puede publicar. Claro. Y ya después con la democracia, viejito, porque muere anciano, es cuando se le acerca a la gente de Continente, de esta editorial que estamos diciendo, y le ofrecen una coedición y recuperan parte del catálogo, o sea, de la obra de la editorial de él. Inclusive hay ahora libros de la Siringa nuevos, de la editorial Continente, dice Peñalillo Continente. Ahí está. Muy claro, Ale. Yo pensaba, creo que con Galasso en la década del 70, ya me parece que bajo la dictadura, recopilan unos artículos sobre economía de don Arturo y publican Política y Economía, creo que se llama el libro, Así Economía es. y Política, una cosa así. Sí, ya fallecido Jauretche, sí. Claro, ya fallecido Jauretche. Y no tengo claro bien si en las polémicas que publica después Galasso, ya a principios de los 80, que se arma una editorial especial, que creo que se llamaba Los Nacionales, una cosa así. Así es. No sé si era de la mano de Peñalillo también. Creo que no, creo que no. Yo, como decirte que a partir del 76 empecé a ver, yo reconstruí todo el catálogo con Leandro de todo lo que había publicado, porque él no tenía un catálogo, no estaba en ningún lado que todo lo que había publicado, ni la hija lo sabía, ni él tenía anotado, no es que estaba el Peñalillo, 2 puntos, entonces hay cosas que todavía están por reconstruir. Cuando yo vi que en la dictadura tecleaban algunas cosas, Peñalillo, porque en algunas cosas la verdad que tecleó también, vamos a decir todo. ¿Por qué? Porque él había editado en la época de la NUCE algunos, la obra de algunos militares nacionalistas opositores a la NUCE, desde el campo nacional también, ¿no? Había militares desde el campo nacional. Díaz Loza, que estaba preso, hace un escrito y se lo publica Peñalillo. Ahora bien, cuando empieza la dictadura, algunos militares nacionalistas están todavía con Videla, y él le publica en dictadura algún que otro militar, que algunos dicen que ese acercamiento pudo haber sido lo que lo salvó a él de que la editorial sea quemada o directamente él desaparecido. Pero esto es una hipótesis, yo no lo... O sea, vos tenés publicados libros en la dictadura, uno o 2 libros, ya no me acuerdo, de algún militar nacionalista. Pero no se puede decir que haya pasado a ser una editorial de la dictadura, ni mucho menos, porque las cosas no son blanco-negro, ni con los militares tampoco. Entonces, ahí hay algo que uno ve que no es un pensamiento, digamos, que no puede ser. ¿Qué editorial puede seguir publicando en dictadura? Lo que venía, ya no puede publicar lo que él quiere, digamos, ¿no? Y tiene que vivir. Entonces, vive un poco de la obra que ya tiene, que le permiten
que le permiten vender, porque muchos de los libros salen de las librerías, están prohibidos. Toda la obra de Jauretche no está en las librerías. Los que crecimos en la dictadura no leíamos, no teníamos para comprar estos libros. Esa es la realidad. Ale, El stock, perdón. No, dale, Jorge, dale. Creo que el stock de libros de Eudeva, no recuerdo en qué año fue quemado, ¿no? Quemado. Y de Seal. Sí, sí. Hay un libro. No recuerdo en qué año fue. Yo creo que fue el 70. Hay un libro que se llama Un golpe a los libros, que está gratuito para bajar de internet, muy interesante, de la quema de libros durante la dictadura, de Eudeva y del CEAL, del Centro Editorial de América Latina. Sí, sí. Y tenés razón, Jorge, es así. O sea, publicar libros en la época de la dictadura era muy peligroso. Entonces, claro, hay editores desaparecidos. Bueno, ustedes saben, hay una historia muy interesante de Divinsky y la esposa, que son los editores de la editorial de La Flor, la editorial de Quino, la de Mafalda, y la editorial de Fontana Rosa, una editorial de humor, de literatura infantil, una editorial que al inicio de la dictadura, Divinsky, el editor de La Flor, edita un libro que yo no me acuerdo ahora el nombre, pero que era un libro infantil, que eran los 5 dedos de la mano, la idea de colaboración y de conjunto, cómo cada dedo tenía que colaborar con el otro para hacer una mano, listo. Motivo para caer preso, él y la mujer. Y los salvaron del exterior, una movida de editores latinoamericanos, y le permiten el salvoconducto a Venezuela y pasa la dictadura en Venezuela, Divinsky. Y acá quedan unos familiares a cargo de la editorial que publican humor. Cosas de humor se podía, pero no todo, más falta poco, algo. Claro. O sea, que hay editores perseguidos, hay otros editores desaparecidos, imagínate, pero además, económicamente, si tenían que sacar de la venta tanta cantidad de autores y de títulos, se quedaban un poco. Claro. Claro, y también, Alex, yo te quería preguntar, porque muy poco se conoce también que don Arturo publicaba obras de vanguardia también para la época, libros de psicología, libros de sociología, ¿sí? Que en ese catálogo que vos decís que está para reconstruirse, hay obras que creo que no se han reeditado nunca más. No sé si en otros países, pero en la Argentina no sé, obras de Freud ha publicado también. ¿No? Muy interesante ese catálogo, que mostraba esta amplitud, como vos decías al comienzo, que tenía don Arturo, ¿no? Sí. Van a ver al final del libro nuestro, de Leandro y mío, está todo el catálogo desarrollado. Yo lo quisimos poner como un anexo. Año por año, todo lo que encontramos. No quiere decir que no aparezca más alguna vez. Hasta el 76. Ya después se hizo más complicado por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Así que ahí ustedes lo van a poder ver. Bueno, Ale, buenísimo. No sé si alguien más te quiere hacer alguna pregunta. Sabemos que te tenés que ir a una clase. No, a las 8, así que tengo 15 minutos más. Tengo a las 8 recién, y dejé todo listo para la clase, así que si ustedes quieren 15 minutos yo tengo. Está. No hay apuro. Sí, otra preguntita, no sé si a lo mejor quiere preguntar otro compañero, o sea, me quedo a la cola en espera. No, dale Jorge, dale, aprovechemos el tiempo. Está, bueno, no, con relación, como él era de nacionalidad chilena, cuál era, digamos, había señalado que tenía una vinculación con política, digamos, con Allende, ¿no? Con el partido. Aparte, si él pertenecía también o militaba en el Partido Comunista, a lo mejor
tenía esa relación, pero la pregunta era si, no sé cuántos años tenía, en el 70, Allende aparece en la década del 60 y pico, ¿no? 62, si mal no recuerdo. Digamos, anteriormente, ¿él tenía alguna otra vinculación, o sea, con la política de Chile? No, yo lo que sé, imagínatelo, lo que sé por la hija que nos contó, ¿no? Que el papá era un hombre, no era un hombre de militancia política, no es que estuvo relacionado con Chile. Era un hombre que vos pensás, que había terminado la primaria, que era de Boca, iba a ver el fútbol. Era un tipo que publicaba libros más bien por olfato, por dónde iba la cosa, porque tenía digamos, una posición política, no, yo dije comunista porque la esposa había sido de una familia, pero no es que él estaba cercano y militaba, no te lo imagines un intelectual comunista. La hija nos contó que la única vez que lo vio entusiasmado políticamente al padre fue que y lloraba de la alegría cuando gana Allende en Chile. Y que entonces, en el año 70, y que entonces ahí ella se dio cuenta, nosotros también le preguntábamos esto mismo que me preguntas vos, y ella me decía, hacete la idea de que mi viejo llegaba del editorial, se ponía a escuchar a Boca, si estaba, o sea, no era un animal político en el sentido de un militante, un tipo que está en la política, que va y viene. Es más, por lo que ella me dijo, a mí me parece que jamás votó, jamás se nacionalizó argentino. Claro, Es claro. decir, no solamente no se afilió a ningún partido en el peronismo, pero sí que, por eso a mí me resulta más atractiva su imagen, su figura, porque como él leyendo se imbuye del pensamiento nacional. ¿Entendés? Leyendo a Jaureche que se convence, leyendo a Ramos, los lee para publicarlos. Pero digamos, no es que estuvo relacionado con relaciones que uno se imagina que carta va, carta viene. No, no era un intelectual él, para nada, Claro. ni un militante de un partido. No, más bien imagínatelo un tipo simple que va y viene de la editorial a la casa. Por lo que nos decía la hija, no era un tipo ni de salir, no era de los bares políticos, que quiero decir, de esa militancia. No, se la pasaba leyendo que iba a publicar, parece. Lamento si con esto tiro abajo una figura más política, No, pero... bueno, pero en la práctica, digamos que publicó libros que hicieron un aporte al campo popular, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso también es meritorio, porque el tipo agarra una línea y le da para adelante y confía en lo que le dice Jaureche. Porque yo pensaba, ¿cómo le llegan los autores a él? Bueno, le llegan a través de Abelardo Ramos, le llegan a través del propio Jaureche. En literatura está Arturo, ¿cómo era? Había otro Arturo, porque siempre hablábamos de los tres Arturos, Jaureche, Peñalillo y Arturo, ya voy a encontrar uno que era de literatura. Esperen, que ya lo llamamos Metol Ferré, Esteban Rey. Voy recorriendo cada uno de los libros de la... Arturo Camburso Campo, miren este libro, Verdad y Mentira de la Literatura Argentina. Este era un crítico literario, opositor a Silvina Ocampo y a toda la crema gorila, digamos, de la época, ¿no? Y entonces él lo prohija, nos decía la hija que todo lo que él sabía de literatura lo sabía a través de Arturo Camburso Campo, que era joven, tenía digamos, era como un hijo, como el hijo que había perdido realmente, era Arturo Camburso Campo, y le cree, él cree lo que le dice Camburso Campo en literatura, lo que le dice en historia Jaureche, lo que le dice en política Ramos. Realmente es un lector, sobre todo, Peñalillo, ¿no? Y ya les digo, es un autodidacta, es un hombre que no tiene la secundaria. Está. Ale, ¿llega a publicar alguna obra de Hernández Arregui él? No, vos sabés que eso es una cosa impresionante, eso en el libro lo contamos, porque
muchas veces a compañeros y a colegas que han leído el pensamiento nacional dicen, este es el editor de Hernández Arregui. No. ¿Por qué? Porque Hernández Arregui se le niega. Está en tratativas para tener la obra, porque es la que le falta, la figurita que le falta de la época. Y Hernández Arregui no quiere, no arreglan económicamente. Y al final Hernández Arregui, que según Peñalillo ahí en Memoria y Papel era un jodido, y se parece que era un jodido en las relaciones con la gente, no arregla con ningún editor, y entonces hace un sello propio. Los libros de Hernández Arregui, los más conocidos, tienen una editorial desconocida, se llama sello porque no existe. La crean el nombre para publicar, y nada más, para publicar esa obra. Pero es la que le falta, la figurita que le faltó. Y como reunió a casi todos de esa época del pensamiento nacional, ya te digo, muchos dicen, ahí está la obra de Hernández Arregui, porque es la que tendría que haber estado ahí. Claro, Y Peñalillo lo por eso sabía. fui cuidadoso al preguntarte. Claro, y yo también, cuando empecé dije, el editorial a ver el libro de Hernández Arregui, ¿dónde está? Y no está. Hay un libro interesante sobre la guerra de la Triple Alianza también, ¿no? También. De un investigador nacionalista, creo que era Vega, se llamaba. Yo no me acuerdo que me decís vos. La verdad que no me acuerdo de todo el catálogo de él. Y no sé si se puede compartir unos minutos, si me habilitás, que te habilito otros títulos de la Edad de Oro de él, después de la Siringa, si quieren. A ver. Está inhabilitado ahí, ¿eh? Disculpen que cuesta esto tecnológicamente, a mí me cuesta. Ahora sí dice. Ahora sí. Ale. Ahí estamos. Peñalillo. Esta, por ejemplo, esta colección. Ahí está, ¿ven? ¿Se ve? ¿Se ve el libro ahí? Sí. El medio pelo de Jauretche. Esta es la primera edición. Apuntes para una sociología nacional, ¿ven? Año 66. La contratapa del libro, Jauretche fumando. Acá está el que vos decías de Puigros, no sé si vos decías, bueno, pero quiero decir, cuando vos mencionabas, Matías, el libro de Puigros, Historia Económica del Río de la Plata, el Manual de Sonceras Argentinas, uno de Abelardo Ramos. Estos no están en diferentes así fondos porque no son míos muchos, son de Mercado Libre, ¿vieron? Que busco y saco la foto ahí. Ale. Sí. Hay un detalle en el libro del Manual de Sonceras, que atrás del libro venía unas hojitas para que el lector agregue nuevas sonceras, ¿no? Que colabore con la obra. Y mirá esas hojas venían pegadas, ¿no? Mirá. Entonces contaba Dolina que cuando ellos eran adolescentes tenían que llevar como un cuchillito para, dice, don Arturo hacía libros para los que llevábamos armas, decía, ¿no? Éramos de armas llevar, los que leíamos a Jauretche. Hace una broma él, ¿no? No sabía, porque como Aníbal después hace una revisión de este libro con una actualización, digamos, del libro, Dolina, que fue invitado a esa presentación del libro, le hacía esa cargada, dice, ahora ya estamos desarmados, decía él, ¿no? Mirá vos. No sabía la historia esa. Qué interesante, porque ahí tenés la labor editorial de cómo hacer participar al lector, ¿no? En el propio libro, cómo que el lector se transforme en alguien más activo, no solo lee, sino que escribe también ahí, ¿eh? Mirá. Historia del imperialismo norteamericano. Estoy mostrando algunas tapas. Vivian Trías, que fue un investigador uruguayo, ¿no? ¿Cómo, Zuli? Que Los Profetas del Odio también dice Penalillo. También, exactamente. Peñalillo, editor. Sí, la obra casi toda la obra de Jauretche
Miren, acá les voy a mostrar unos libros previos, ¿ven? Acá está. Este es el de la derecha, es el de Ernesto Palacio, que les mostraba hoy, Historia de la Argentina. Y acá hay uno, esta primera editorial de Atahualpa Yupanqui, cuando todavía no tiene muy perfilada. Ahora les muestro dos que ya les mostré, del despegue de él como editor, Los Encantadores de Serpientes de la Siringa, de él mismo, como autor y editor, y El Medio Pelo. Acá hay algunas cosas que encontramos que están en los documentos de él, documentos empresariales, ¿sí? Ale, un detalle que ahí Zuli que mostró, Los Profetas del Odio. Los Profetas del Odio se había publicado en 1957, la editorial Trafac le había hecho la primera edición a don Arturo. Cuando don Arturo hizo la chapa, que es otra parte del libro, le agrega como una parte final. Tiene las dos cosas. Se llama La colonización pedagógica. Sí. Claro. Ahí lo publica, esa nueva edición se la publica, ahí está, claro, y la chapa. Creo que fue en el año 62-63 que publica ya Los Profetas del Odio y la chapa, digamos. A mí me parece que ustedes tienen material como para ustedes hacer la historia editorial de Jauretche. Y hay muchos trabajos pendientes, ¿sale? Porque ustedes tienen distintas, veo acá, Zuli, vos tenés unas ediciones muy antiguas o sea, de las primeras ediciones de Jauretche, y vos, Matías, conocés un montón de esto, ¿eh? Porque no está hecha la historia editorial de Jauretche. Yo siempre la primera edición es en el 57, pero esta novena edición es de septiembre del 1984. Claro, pero ya esa era una reedición, ya como la séptima, ¿no? Claro. Sí, la novena edición. Ese año 57 fue clave porque fue el año de Los Profetas del Odio, fue el año de revolución y contrarrevolución, de Ramos. Y fue el año de imperialismo y cultura de Hernández Arregui. O sea, el 57 son 3 obras claves ahí del pensamiento nacional. Y vos sabés que buscando los libros más leídos de esos primeros años de la dictadura de la Revolución Libertadora, encuentro que esos libros son los más leídos que libros gorilas, digamos. O sea que mucha gente resiste leyendo. Claro. Que la resistencia peronista también se hace leyendo. Yo en este sentido, Matías, si vos me permitís, bueno, si querés después charlamos, pero hay una colega que reconstruyó una colección infantil, la Biblioteca Infantil General Perón, que ella, y que tiene un libro que se llama Escuchen Lectorcitos, que ella lo que hace es encontrar los lectores de esa colección, imaginándoselos que viven en los monoblocks de una de las tantas Evita Perón, de los barrios, va, toca el timbre buscando lectores, y lo atienden ancianos y gente que fue lectora. Qué bueno. Si a vos, es impresionante el trabajo. Interesante, Ale. Después compartilo. ¿Cómo se llama la autora? La autora, si querés, sí, ese no solamente que es colega, sino que es amiga mía, porque forma parte de un grupo de estudio conmigo, y es una genia, Silvia Urich. Si vos la invitás a un miércoles así, si puede, en el horario, sabés cómo... Yo ya te estoy manejando el espacio, discúlpame, pero... No, estamos justamente, mirá, la característica de este espacio es que vamos invitando a diferentes profesores, investigadores. Nos parece buenísimo, ¿vale? Silvia Urich, ahí está, ahí. Pero fíjate que a nosotros nos interesa bastante todas estas temáticas, ¿no? Porque me parece que son claves para aportar a la descolonización cultural, que era totalmente. todo lo que
Yo aprendí de Silvia esto por eso me surge ella, porque yo leyendo su libro aprendí esta idea de que el peronismo se mantuvo, los primeros años al menos de las dictaduras, se mantuvo leyendo, resistiendo con la lectura clandestina. Las familias guardaban estos libros infantiles y se lo hacían leer a los niños a fines de los años 50, cuando estaban recontra prohibidos. Y es una biblioteca infantil que reparte, ella tiene la hipótesis de que la reparte la Fundación Eva Perón, porque no se vende aparentemente. Es muy interesante. Esa idea yo la tomo y después buscando, así leyendo cosas de la edición en España, encuentro que también durante el franquismo hubo muchas lecturas de resistencia de quienes habían perdido en la guerra civil, como que leer era una forma militante de resistir. Yo, al estar leyendo, estoy manteniendo viva la llama de esa época que me han quitado, ¿no? Del no me olvides, como decía Jauretche, del no me olvides. Esa época, ¿no? Yo pensaba también el 57 es cuando Walsh está haciendo Operación Masacre, por ejemplo, ¿no? Que primero salen unos fascículos en la revista Mayoría, después se publican. Digo, fue clave la labor editorial y de estos autores en la resistencia. Como vos decís, los presos políticos pidiendo esas obras. Pensemos en ese momento, creo que José María Rosa también se tiene que ir a Montevideo, que estaba exiliado con Jauretche. Jauretche escribe Los Profetas del Odio, ese libro que es clave, que le envía una carta a Sábato, que se había animado a escribir El otro rostro del peronismo. Muy interesante este intercambio, ¿no? Que creo que es clave para entender esa etapa, ¿no, Ale? Es para profundizar en otro encuentro, ¿no? Acá ya termina, dice. Así que sí, se nos va a cortar en un minutito. Ale, te agradecemos porque te quedan 10 minutos. Te vamos a dejar todo bien. Muchas gracias a ustedes, gente. Muchas gracias. Ahí les mando el libro. Les mando el PDF. A ustedes. Gracias. Y después quedamos para encontrarnos en otro encuentro. Dale, cuando quieras. Bueno, Chau. Muchísimas gracias a todos y a todos los que participaron. Gracias, Jorge, por estar también ahí, que te sumaste hoy. Y a todos los que participaron. Un gusto, la verdad. Entré tarde pensando que eran las 19. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos, gracias. Chao, Mati. Abrazos grandes. Hasta el miércoles.